Buenas a todos y bienvenidos nuevamente a Factor Campo. Hoy comentaremos la victoria del Barça ante el Real Valladolid, un partido lleno de rotaciones en el 11 blaugrana, y comentaremos también un poco el resultado del Real Madrid contra el Celta de Vigo y cómo deja esto un poco la liga. Hoy, como siempre, me acompaña Chigri. Hola, muy buenas. Y el capitán. Hola, familia culé. Bueno, pues la primera pregunta para el capitán: ¿qué sensaciones tuviste del partido del Valladolid contra el FC Barcelona? Desafortunadamente las que me temía. Y es que el exceso de rotaciones en un momento, y como suele ser tradicional en los entrenadores al principio del partido, que casi nos ponen en un problema serio. Esa es mi percepción inicial. Si quieres luego profundizamos, pero así de salida, mi titular sería: la unidad B no funcionó. ¿Chigri? Yo pienso un poco como capitán, la verdad. Era un partido que tenía muchas ganas de ver, porque sí que me apetecía ver a chavales que no he visto durante toda la temporada, pero la verdad que desilusionado, porque sí que es verdad que el Valladolid tiene un golpe de fortuna y que a partir de ahí no sabemos cómo hubiera transcurrido el partido, pero no vi lo que quería ver de los Ansu Fatis, de los Pau Víctor, yo que sé, de Héctor Ford. Era una de cal y una de arena. Bueno, un poco desilusionado. Bueno, yo no calificaría como desilusionante el partido, ¿no? Ni desilusión. Yo sentí un poco más, quizás decepción, ¿no? Decepción por esa unidad B que ha dicho antes el capitán, que no terminó de funcionar, aunque luego nos llevásemos la victoria. Pero bueno, para mí es que entra dentro de las posibles o los posibles resultados que puede dar un partido que planteas con tantas rotaciones, y sobre todo con jugadores como, por ejemplo, Ter Stegen, que lleva sin jugar 6 meses, o Christensen, que lleva sin jugar 8 meses, que luego no fueron tampoco jugadores señalados, pero yo que sé, Héctor Ford, no sé si ha acumulado cuántos minutos a lo largo de esta temporada. Bueno, pues yo entiendo que los jugadores que entran con tan pocos minutos, con tan poco rodaje, ¿no? Pues al final no rindan como los que pues tienen más minutos, o son los titulares. Entonces sí que es verdad que me esperaba un poco más, pero también es verdad que el Valladolid se encuentra con un gol que no parecía una ocasión peligrosa, encima al primer compás del partido, y que eso pues dificulta todavía más el seguramente plan que tenía o guión que tenía el partido Hansi. Y ahí es cuando efectivamente los jugadores pues no supieron resolver la papeleta, ¿no? Yo, que no soy sospechoso de ser un defensor de Hansi, quiero decir que comete un error muy típico de los entrenadores, y es cuando se encuentran en un punto como el que está en el Barcelona ahora mismo, con un partido importantísimo el próximo martes y un partido decisivo para la Liga el domingo que viene, le entra la necesidad de hacer rotaciones, y al final tiene que terminar sacando a los jugadores que le van a resolver el partido, porque la unidad B no le ha funcionado. Pero el problema está precisamente en lo que definimos unidad B. Para mí es una cosa que me parece de verdad una moda, me parece algo súper discutible, y que jamás debería de existir algo que llamemos unidad B, porque no deberían darse partidos que jugasen la unidad A y partidos que jugasen la unidad B. Deberían de darse partidos en los que hay jugadores que rotan y juegan con titulares indiscutibles, y por lo tanto un mix de jugadores titulares con algunos jugadores que hacen rotar, y cuando llegas a la segunda parte vuelves a hacer cambios, y a los jugadores titulares que tenías que dar descanso le das descanso, y vuelves a sacar a otros jugadores titulares, con lo cual, en vez de tener una unidad A y una unidad B, tienes una unidad A con rotaciones que seguramente hará que el partido funcione mucho mejor.
porque a mí me parece un error de manual poner a jugar en el mismo partido a Héctor Ford, a Araujo y a Christensen. Y digo Araujo, que Araujo es casi un titular, pero Araujo, que ayer se vio que tiene unos problemas físicos tremendos porque todavía no está al 100%. Es un tío con una musculatura y un peso, grande, elevados, y que entrar en forma física pues no lo consigue en un mes. Y cuando tú lo de Martín Gerard Martín es necesario, no es discutible, no tenía un jugador de recambio, no podía poner a Valde, pero si tienes que poner a Gerard Martín, que es un suplente, con Christensen, que es el primer partido que juega porque los minutos del otro día prácticamente no cuentan, con Ronald Araujo, que no está todavía para jugar al nivel que tiene que estar, y menos para hacer las coberturas a un chaval como Héctor Ford, que en ataque va genial, pero en defensa tiene unas carencias de lo que es, de un chaval, de sustituto, te diría que casi justito, de un titular del Barcelona. Entonces, hombre, pues te encuentras con un gol de suerte, sí, pero es que también tuvimos suerte de que no nos metieran algunos otros goles que nos pudieron haber metido en jugada y no en rebote. Si Moro está un poquito más listo en alguna jugada, y si alguna jugada Mejor. sí, nos la habían enchufado. Entonces, para mí ese es el error. El error no es de que los jugadores estén al nivel o no estén al nivel. Y luego lo de la delantera es de chiste. O sea, tampoco había la posibilidad, si al final tienes que terminar sacando, y seguro que lo tenía previsto, sacar a Rafinha. A lo mejor a Ansu Fati a lo mejor a Lamine le quería dar más minutos de descanso, y probablemente la opción que le tuvo casi en corto ya para salir al campo era Ferran. Pero si tenías previsto sacar a estos jugadores, ¿por qué no les sacas mezclados con jugadores suplentes? Pero no, pones una delantera, Ansu Fati, Pau Víctor, Dani Rodríguez. Dani Rodríguez, que con todo respeto al chaval, y que probablemente sea un jugador que en el medio plazo pueda ser un jugador válido para el Barcelona, pero es un chico que sale a querer hacer todo en la primera jugada. Entonces, ¿cómo sacamos a un equipo con una defensa que ni se le aproxima a la defensa titular del Barcelona, y a una delantera que está lejísimos de ser una delantera de un equipo de primera división? El problema no es de los chavales, el problema es de Flick, que le entra un exceso de necesidad de rotación. Y este es el problema. A mí no me parecía mal el partido como tal para hacer todas esas rotaciones, porque juegas contra el Valladolid descendido, el equipo menos goleador de toda la liga. Y si no pones en este partido a los Christensen, a Araujo de vez en cuando de titular. No he dicho que no les pongas. Chigriz, no he dicho que no les pongas. He dicho que les pongas mezclado, alternando jugadores de nivel. Eso es, un mix. Y que se ha encantado de ver un Christensen, Cubarsí, que sobre todo Cubarsí hubiese hecho mucho mejor las coberturas de las deficiencias en defensa de Héctor Ford. Me hubiese encantado ver un Ansu Fati, si quieres, Dani Rodríguez y Ferran. Pero todos, de verdad, o sea, ¿es necesario poner 2 líneas con todos los jugadores suplentes? Yo creo que el equipo B del Barça, no, a lo mejor no tantísimas rotaciones, pero yo creo que debería de haber sido capaz de por lo menos intimidar al Valladolid y crearle peligro. Sí que es verdad que hasta que no se lesiona a Dani Rodríguez y sale Lamine y tal, yo vi muy poco peligro, a excepción un remate, creo que es de Pau Víctor, vi muy poco peligro del Barça. Y algo en lo que me fijé mucho, para mí Araujo físicamente no le veo tan mal, pero lo que me he dado cuenta que yo nunca me fijaba tanto es que, por ejemplo, Cubarsí, Íñigo Martínez, la salida de balón que te dan y la velocidad de juego que te crean es vital para el juego que practica el Barça. O sea, con Araujo, que mueve el balón muy lento y se le
se le dificulta mucho, se le nota que el Barça juega mucho peor. Bueno, Hay un refrán en el fútbol que dice que la jugada termina como la empiezas. Y si tú la jugada la empiezas lenta, la jugada termina lenta. Y si la jugada la empiezas rápida, normalmente suele terminar rápida. Y con Araujo condiciona mucho la salida de balón. Y si encima pones a Christensen, que tampoco está seguramente con la confianza suficiente como para hacer buenas salidas de balón, insisto, al final estamos terminando en el mismo punto, ¿eh? O sea, estamos diciendo lo mismo, no es que Araujo condicionaba la salida, pero Araujo condiciona la salida porque está jugando con otro jugador que no le ayuda a condicionar la salida. Si en vez de estar Christensen está Íñigo, pues probablemente no hubiese estado tan condicionada porque no hubiese sacado el balón. Al final terminamos en el planteamiento que yo creo que os estoy diciendo, y es que el error es que creo que había un exceso de suplentes en la alineación del Barcelona. Que no digo que no tendrían que haber jugado, es probablemente estos mismos jugadores, lo que digo es que no tenían que haber jugado todos a la vez en el campo al mismo tiempo. yo no lo entiendo, porque es que esto es la costumbre de la rotación aquí de los místers, se vuelven locos cuando llega el partido de rotación, que yo entiendo las rotaciones porque el calendario del Barça, bueno, el calendario de cualquier equipo que llegue vivo a las 3 competiciones es es que a finales a principios de mayo cada partido es una final y entiendo las rotaciones. Yo lo que no entiendo es de todas las posibilidades que tienes para rotar, lo que plantea el capitán de, pues oye, la primera parte haces un mix y en la segunda pues cambias y vuelves a hacer otro pequeño mix con esos 5 cambios que te permite en la liga, pues un partido un poco más cercano a lo que podrías ver en pretemporada, ¿no? Con jugadores mezclados. O bueno, también se plantea, muchos plantean, oye, sacas al equipo titular, la primera media hora lo dejas resuelto y a partir de la segunda parte pues das descanso a los jugadores, yo qué sé. Pero la verdad es que el Barça, este Barça puso en muy poco peligro, planteó muy poco peligro la portería del Valladolid. Yo recuerdo efectivamente la de Pau Víctor, recuerdo otra de Ansu que también la paró el portero muy fácilmente. Es verdad. Y poco más. Entonces que en 45 minutos el Barça, que lo podemos llamar el equipo B, que también comparto la idea de que está mal llamado, pero era un Barça con Pedri, era un Barça con Fermín, era un Barça con peligro. Y aún así que no seas capaz de generar peligro hasta que no sale Lamine Yamal. O sea, es que a mí la sensación que me dio que cuando salió Lamine, ya no es por todo lo que te genera Lamine y todas las dudas que creas en la defensa y todo lo que condiciona Lamine. Es como que el equipo de repente se enchufó, dijeron, venga, alas. Se estaban tras las ganas de jugar, literal. Sí. Entonces, bueno. Yo no tuve esa percepción de que al equipo le entraran las ganas de jugar desde que entró Lamine. Yo no vi que cuando entrase Lamine, Ansu Fati mejorase o Pau Víctor mejorasen en ataque, y tampoco vi que Pedri estuviese más centrado en el partido, porque debo decir, y soy también un incondicional de Pedri, que creo que es la primera vez que a Pedri le veo pensando en el siguiente partido. Pero que es normal, o sea, que esto es una cosa que yo lo entiendo. Pedri dice, mira para sus compañeros y dice, ¿cómo? O sea, al final de 11 jugadores titulares o prácticamente indiscutibles, ¿solo estoy yo? Mira, solo faltaría que con todo el esfuerzo y todo el trabajo que he realizado a lo largo de toda la temporada me pierda el partido del Inter. Y no le visteis recuperar tantos balones como suele recuperar Pedri. ¿Por qué? Pues porque el error es de base. El error es de base, insisto, no se pueden plantear partidos de esta manera, con esta cantidad de suplentes en vísperas de partidos tan importantes. No se puede. Y sale Lamine y el que revoluciona el juego es él. Pero no hace revolucionar al resto de sus compañeros. No me pareció ver a Pedri más enchufado, a Ansu más enchufado y a Pau Víctor generando más peligro. No sé si vimos partidos diferentes. A ver, tampoco pudimos verles demasiados minutos porque estuvieron como 7 minutos en el campo, Fati y Pedri junto con Lamine. Pero a mí sí que me lo pareció. No sé si ya es porque Lamine estaba creando más hueco por ahí y a partir de ahí la gente se empezó a mover más, pero yo es que antes de que entrase Lamine yo veía al equipo como parado.
Y comparto contigo la idea de que yo vi al equipo como durante todo el partido como muy consciente tal cual del martes. O sea, vi al equipo que en cuanto, por ejemplo, metimos el segundo, no sé en qué minuto fue, sería por el 60 y pico por ahí, bajamos las revoluciones y el Barça se puso a jugar al 35%, al 40%, ya a intentar matar el partido, no jugar a nada. Y al final, pues yo qué sé, no estamos teniendo esta temporada mala suerte en ese sentido, pero tuvimos alguna que otra llegada de Moro que podría habernos causado peligro, una mano, cualquier cosa que me parece que el Barça no tenía por qué sufrir con ello. Sacó una buena mano también Ter Stegen. Es que al final podía haber sido mucho más grave de lo que ocurrió. Que al final, oye, estamos aquí que parece que el Barça ha perdido y sacó los 3 puntos. Tampoco creo que cargase en exceso las piernas de alguno de los jugadores que quería reservar para el partido del Inter. No creo que se haya visto condicionado. Es verdad que vuelve a pecar a Hansi de rotaciones, como ya le pasó contra el Osasuna, si lo recordáis a la ida, que bueno, se le criticaron mucho esas rotaciones y tal. Mismo pecado. Pero bueno, esta vez por suerte o por una reacción a tiempo, el Barça ha sacado los 3 puntos. Y hombre, yo creo que hay que celebrar, igual que dijimos aquel calamitoso partido que pierde el Barça, que oye, que al final no pierde, que al final empata, que dijimos que todos los errores que se habían cometido pues se cometieron en ese partido sin importancia. Bueno, pues aquí hemos sacado 3 puntos importantes y ahora pensar en el Inter. Y de todas formas, yo sí que hemos pasado un poco por encima del papel de Gerard Martín, que se acaba llevando el MVP, que es un jugador que bueno, no destaca o no genera tanta ilusión como otros canteranos, pero chico, la gente del vestuario lo felicita, lo llevan diciendo mucho tiempo que es un chico que está muy entregado y que da resultado, y ayer pues sin pena ni gloria el chico sacó un MVP y para mí hace un buen partido. Entonces yo sobre todo quería lanzar una pregunta a Chigui y es ¿cuál es la valoración ahora mismo, sí que puede sonar algo ventajista, de la temporada de Gerard Martín? Pues yo pienso que el chaval, no sé, porque por ejemplo le vi el partido contra el Inter y no me ilusionó. Yo veo jugar a Balde, le veo irse por la banda, le veo meterse hacia adentro con la velocidad que tiene, que no le coge nadie. A ver, luego Balde pone muy buenos centros, cosa que a Gerard Martín tampoco le veo. Lo que veo que me gusta es que creo que se pueden complementar y que Balde es un lateral más bien carrilero y que llega más a línea de fondo y más ofensivo. Y que a lo mejor puede pecar un poco, que tampoco lo suele hacer, más defensivamente, y Gerard Martín es todo lo contrario. Es un tío que defensivamente, claramente por su envergadura y tal, a nivel aéreo va mucho mejor que Balde, pero que no se implica tanto en el ataque. Sí que es verdad que el chico pues de vez en cuando sube, por ejemplo, dio una asistencia, tal. Bien, yo la verdad es que le veo un suplente que bien, pero suplente de Balde. No vería ahí un cambio de titular suplente. Para mí Balde está muy por encima. Pero es que yo creo que en tu caso con Gerard Martín no estás muy fino de vista, porque es que no es la primera asistencia que suma. Creo que esta es la tercera en lo que lleva de liga, y un gol creo que metió también en liga. O sea que es que al final el chico entrando de refuerzo y ahora jugando así, aprovechando los minutos que le deja por desgracia la lesión de Balde, pues oye, es que el chico rinde. O sea, y yo no lo llamaría un suplente de Balde. Bueno, yo lo veo como una alternativa a la banda de Balde. Yo no sé qué opina en este caso el capitán. A ver, yo no le llego a ver como una alternativa, pero tampoco le calificaría como suplente, teniendo como definición de suplente a aquel jugador que solo juega cuando el titular no está disponible. No, para mí la definición es un muy digno suplente con una alternativa diferente a Balde para ciertos partidos. Es decir, para mí es un jugador que en el Barcelona debería ser incuestionable. Así como por la otra banda no podemos decir que Koundé tenga un jugador que le dispute el puesto,
En este caso yo creo que Gerard Martín sí le puede disputar el puesto a Balde y le da alternativas en el juego que para determinados partidos que Balde no da. O sea, Gerard Martín es verdad que no es tan vistoso, no he dicho efectivo, he dicho vistoso en ataque, pero en cambio es mucho más eficiente en defensa. Entonces, en determinados partidos donde necesites ayudar un poco más en defensa, para mí sería mucho más titular Gerard Martín, y en aquellos partidos en los que estás jugando contra equipos que normalmente salen con un solo punta y que no necesitas jugar con 4 defensas, pues para mí sería mucho más interesante una alternativa como Balde. Pero tiene la capacidad de disputarle el puesto, cosa que no tiene Héctor Ford a día de hoy para disputarle el puesto a Koundé. Hombre, por ejemplo, en el caso de Gerard Martín, es un jugador en el que Hansi ha depositado mucha confianza durante la temporada, y es que lo hemos visto en más de un partido en el que hay que dar recambio al lateral porque el Barça lo está pasando mal. Yo recuerdo partidos de Champions en los que Balde está fundido y no le tembla el pulso. Quita a Balde, pone a Gerard Martín, efectivamente un cambio más defensivo, y el chico te resuelve la papeleta, ¿eh? Perfecto. Por eso digo que es un recambio muy digno. Por eso digo, no lo calificaría de suplente, sino de un recambio muy digno. Y viendo el partido de ayer, en el que hemos visto un poco ese fondo de banquillo del Barça, yo creo que deja en evidencia un poco el escaso recambio de calidad que ha tenido Hansi durante esta temporada, un recambio de garantías que, por ejemplo, yo defiendo que la idea de que para el año que viene el mejor fichaje que puede tener el Barça es recuperar a Gavi, que el otro día termina tieso contra el Valladolid, pero que si se recupera es uno de los grandes fichajes para mí del Barça. Y ojo, Christensen, que si se recupera puede ser otro de los grandes fichajes del Barça, como lo ha sido De Jong, recuperando su mejor versión. Así que mira, pues empezando por Chigri, voy a preguntaros un poco qué posiciones disteis el otro día en el partido del Valladolid que quizás para el año 2025-2026 debe reforzar el Barça. Pues a ver, la verdad, empezando por ejemplo por Christensen, yo la verdad a lo mejor soy un poco injusto con él, porque sí que es verdad que si el año que viene se ha hablado durante todo el año de que terminaba contrato y tal y cual, si eso se acaba haciendo posible, pues los grandes señalados eran Eric García y Christensen. Yo, viendo el nivel que está dando Eric García de pivote, de central, o incluso yo creo que puede dar buen nivel de lateral derecho, para mí me parece que es un tío que tiene que ser inamovible. Y entonces, pues el señalado sería Christensen. Todo depende. Si al final el chico no acaba llegando y el Barça no contrata ningún central más, habrá que ver si juega más. Yo contra el Valladolid le vi muy bien. A mí me gustó bastante, la verdad. No creo que cometiese ningún error de bulto ni nada. Hay que ver cuando coja más nivel y a ver qué tal. Y respecto a Gavi, sí que es verdad que otras temporadas le hemos visto mucho más a nivel ofensivo, metiendo más goles, llegando más. Esta temporada no ha conseguido alcanzar su mejor nivel, pero aquí sí que os compro lo de que es un digno suplente y un tío que de vez en cuando puede dar rotación a cualquiera de los del centro del campo, porque te puede jugar en cualquier posición. Entonces, pues veremos a ver. Yo, para mí, el Barça, la única posición que debería reforzar para el año que viene sería a lo mejor un lateral derecho que compita con Koundé y algo arriba, probablemente un extremo. Bueno, o sea, el año pasado, todo el verano se habló de Williams. Pues para mí Nico Williams la verdad sería el fichaje. Claro, ¿con qué sueña? ¿Con qué sueña el aficionado culé? ¿Con qué sueña Chigri para la temporada que viene? Pues ya te digo, para mí sería Nico Williams, y de lateral derecho pues sería por ejemplo Frimpong, que sería bastante diferente a Koundé, aunque Koundé le estoy viendo reconvertirse, porque Koundé yo le tenía siempre ha sido un central y le tenía más bien como un lateral más defensivo. No era Cancelo, Koundé no era Cancelo, era todo lo contrario. Y Frimpong al final lo que nos ofrecería sería eso, y nos permitiría que Lamine, que le vemos que le gusta, bueno, Lamine es que es muy polivalente, le vale irse a la banda y hacerte la croqueta ahí en la línea de fondo, o le vale entrar hacia adentro y pegártela. Pero bueno, si tienes un tío como Frimpong, que es un carrilero que no se cansa, juega los 90 minutos y está fresco,
pues te da otro tipo de alternativas. Esos serían mis sueños. Para el capitán. Yo casi coincido con Chigri. Yo creo que la mayor necesidad del Barcelona ahora mismo está en cubrir un lateral derecho de garantías, alguien que le dispute el puesto a Koundé o que le haga pensar a Flick si Koundé tiene que utilizarle de central con esa capacidad de cobertura en defensa que le da las piernas que tiene Koundé. Se habla efectivamente, como decía Chigri, de Jonathan Tah. Yo no creo que sea el fichaje que necesita el Barcelona. Yo creo que necesita reforzar otros puestos más urgentemente y creo que la defensa a día de hoy con el equipo que tiene, me refiero a los centrales, más que cubierto. En el caso de que finalmente sea un jugador que el Barcelona traiga, porque también se ha oído decir que prácticamente está apalabrado el fichaje, para mí, llevando un poco la contraria a Chigri, el damnificado sería Eric García. Yo creo que Christensen, el mejor Christensen es 10 veces mejor que el mejor Eric García. Por lo tanto, para mí el damnificado sería Eric García, a pesar de su polivalencia, pero porque creo que es una polivalencia que si se ficha un lateral derecho el Barcelona no necesita. Le tienes una tirria a Eric García, vamos, o sea, no me digas. No, a ti me ha parecido un nivel esta temporada me ha parecido que ha estado cumplidor. Nivel alto para mí es otra cosa. Prefiere el alto ha tenido Fermín, nivel alto ha tenido Pedri, nivel alto han tenido otros jugadores. Eric García es un jugador muy polivalente, que es un 5 en casi todo, pero no es un 7 en prácticamente nada. Para mí, es mi modesta opinión. Es un 5 en casi todo, un 7 en casi nada y un 8 en absolutamente nada. Entonces, para mí el damnificado sería Eric García. Yo sí que buscaría un refuerzo del centro del campo con algo diferente a lo que tiene el Barcelona. Yo creo que necesita un jugador de músculo que en algunos partidos lo hemos echado de menos. Necesita un Thuram padre, necesita un Keita, necesita un jugador de músculo y potencia en el centro del campo. No digo para ser titular, porque para mí el centro del campo titular es el que es a día de hoy, pero hay partidos en los que se te complican y necesitas un jugador con 3 pulmones, y el Barcelona hoy, más allá de Gavi, que le pone mucha pasión y cuando se la pone normalmente le suelen costar tarjetas, no lo tiene. Y lo que necesita reforzar también son los extremos. Ahí sí coincido 100% con Chigri. A mí, diría único, no el jugador que me ilusiona, el único jugador que creo que está en disposición de jugar en el Barcelona disputándole los extremos a los jugadores que hay hoy, se llama Nico Williams. Y eso es lo que yo reforzaría. Yo a Nico Williams, que el año pasado me ilusionaba viendo esta temporada de Rafinha, dudo mucho que siente a nadie. Dudo mucho que el chico quiera venir para ser suplente de una temporada en la que viene acumulando molestias y lesiones, un papel bastante más discreto del que se esperaba de cualquier aficionado del Atleti, pero sí que es verdad que a mí no me importaría tampoco traer un refuerzo como Nico Williams, pero yo también veo en el Barça la necesidad de incorporar un 9 de verdad, que bueno, yo creo que es el momento que, teniendo a Ferran en el estado en el que está y Lewandowski la edad que tiene y los números que acumula, de poder apostar por un delantero que quizás en un año o dos pueda pelear la titularidad o ser titular. Entonces yo creo que el Barça necesita un 9. No creo, por ejemplo, que Christensen esté por delante de Eric García, por el mero hecho ya de un planteamiento a nivel deportivo, y es que apostar por un jugador que viene de estar un año lesionado, en vez de quedarte con un chico que, bueno, quizás, o poniendo la mejor versión de cada uno, Christensen gana, pero es que Eric García a nivel físico no te ha dado ni la mitad de problemas que te ha estado dando Christensen. Entonces, por mí,
sin duda el ganador de ese duelo sería Eric García si finalmente acaba viniendo Ta. Pero bueno, de todas formas, creo que opiniones diferentes, todas respetables. Yo lo que creo que cuando has hecho tu carta a los Reyes, se nos olvida una cosa, y es que la cuenta del banco no es infinita. Entonces, querer en la misma pretemporada reforzar el lateral derecho con un jugador de garantías, Nico Williams, y un 9 que le dispute el sitio a Lewandowski, creo que sinceramente es un problema imposible de resolver para las arcas del Barcelona. Y yo, cuando he expresado mi opinión, la he expresado teniendo en cuenta también cuál es la situación económica del equipo. No se nos olvide las cuentas que hemos tenido que hacer para poder inscribir a jugadores este año. Entonces, si hablamos de soñar con carta a los Reyes y poder traer a cualquier jugador con capacidad infinita de pagarlo, pues te lo compro. Pero si lo aterrizamos en la situación del Barcelona, a mí me parece que eso es una situación imposible. Y puestos a priorizar, yo creo que con la temporada que está haciendo Ferran, con la temporada que por supuesto está haciendo Lewandowski, y con un Pau Víctor que yo sí que creo que viene arropado de otros jugadores y no en una alineación como la del partido del Valladolid, puede seguir siendo un jugador que le dé rentabilidad al Barcelona, yo en la próxima temporada sacrificaría el 9 por reforzar los puestos que he mencionado. Yo creo como capitán, la verdad. Yo creo que el Barça no va a tocar el 9 mínimo la siguiente temporada ni de coña, porque al final es la última de Lewandowski. Lewandowski será top 1 o top 2 del equipo que más salario cobran, y al final cuando Lewandowski ya salga del equipo, ahí ya sí que el Barça puede empezar a plantearse la incorporación de un 9. Y ahí pero cuando todos estos delanteros de mercado que puedes traerte por 30, 40 millones empiecen a costar 70, 80. Pero bueno, sí, también es verdad que quizás no sea una de las prioridades. No sé qué más querías añadir, Chigri. No, nada más. Que coincido con capitán lo último que ha dicho de que Pau Víctor, me quedan un poco las ganas de verle literalmente de punta con Rafinha y Lamine a los lados, Olmo, Fermín detrás y Pedri filtrando algún contrapase, porque ahí sí que podríamos ver el potencial que tiene. La verdad es que sí, siempre nos ha coincidido que pues tiene a Dani Rodríguez, a Ansu Fati, ¿sabes? Y me gustaría ver un partido de Pau Víctor, a ver, que me he quedado con un poco de ganas de eso, simplemente quería comentar. Bueno, y por último ya comentaros un poco por encima el partido, ¿no? del Real Madrid, que casi se le complica ante el Celta, con polémica incluida y con un Celta que, bueno, para mí no ha dado, sobre todo la primera parte, el nivel esperado. Está años luz del planteamiento que puso o el peligro en el que puso al Barça en su partido en Montjuïc. Pero bueno, un casi soñar, ¿no? con un pinchazo del Real Madrid, en el que para mí el destacado es Arda Güler, que calla la boca a Ancelotti cuando le ha puesto día sí día también, y hoy que no le quedaba otra que ponerle, pues el chico otra vez ha demostrado la grandísima calidad que tiene y la suerte que hemos tenido los aficionados culés de no verle más durante esta temporada. Y también remarcar un poco el estado de forma en el que está Mbappé, que para mí es el principal y único peligro que puede plantear el Real Madrid en el clásico del domingo. Capitán. Estoy de acuerdo. Tú dices la suerte que hemos tenido los barcelonistas de no ver más a Arda Güler. Yo lo que digo es la mala suerte que hemos tenido los barcelonistas de no tener más dinero en la caja para poder ficharle. Porque este jugador, hay que recordar que el Barcelona lo tenía casi hecho hasta que el Real Madrid le hace un planteamiento económico al que el Barcelona no puede acceder a su equipo y al jugador. Y Arda Güler
Es un jugador que, bueno, pues probablemente hubiésemos tenido overbooking. Inicialmente hubiésemos pensado en tener overbooking de jugadores de esa posición, pero yo creo que es un jugador que le hubiese podido dar muchos minutos de descanso a Pedri, porque para mí es un jugador, no digo que tenga la calidad de Pedri, pero sí, como hablábamos antes de Gerard Martín y de Balde, pues probablemente podría ser un digno sustituto de Pedri en algunos partidos. Pero efectivamente, como dice Alejandro, termina dándole la razón pero no al aficionado, sino al Barcelona y a los técnicos del Barcelona, que descubrieron en este chico un jugador de mucha calidad y que al final, cuando no le ha quedado más remedio que ponerle y el jugador ha jugado sin la presión de es que voy a salir y tengo que aprovechar los minutos porque sabe que el próximo partido también le va a jugar, no tiene ahora mismo el Madrid otra alternativa que ponerle por una cuestión de lesiones, pues cuando se ha quitado de esa presión se ha descubierto el jugador que es, y es otra vez gratísimo jugador. Yo otra vez el Real Madrid fichando, ¿no? A jugadores que tiene el Barça en la órbita y demostrando que los ficha sin ser a petición del entrenador y casi más un fichaje, ¿no? de molestar al Barça que de beneficiar al Real Madrid. Pero lo que yo no entiendo, de todas formas, es en el caso de los jugadores, aquí ya cada uno que escoja, pero teniendo el ejemplo, por ejemplo, de Dani Ceballos, otro jugador que estaba en la órbita del Barça cuando iba a salir del Betis, que aterriza en el Real Madrid y que tiene los minutos con cuentagotas. Que si... Y si miramos hacia atrás, no nos olvidemos de Isco, ahí hay muchos ejemplos. Sí, de Modric, efectivamente. Pero bueno, Modric es un distinto, Isco también, porque sí que por lo menos ellos fueron para cubrir o para ser titulares o ser jugadores importantes. No como en el caso de Dani Ceballos, que pues yo no sé lo que le vendieron a este chico para que fuera al Real Madrid, pero si le dieron minutos, vamos. Siempre es la última alternativa. Yo la verdad es que estoy viendo la temporada del Barça, veo que Güler creo que no sería tan necesario porque para mí juega la misma posición que Gavi, que Fermín, que Pablo Torre, que Olmo. Entonces ya sí que tal cual, me parece que habría overbooking. Y más atrás no sabría yo si colocarle. ¿Pablo sí que es verdad. o Arda Güler? ¿Con quién te quedas? Pues hombre, Arda Güler, claro que sí, pero es que al final... Está el overbooking. Sí, pero mira lo que juega Pablo Torre en el Barça. Y me parece que es un chico que cuando juega le hace muy bien, pero... Pero no juega Pablo Torre en el Barça porque no es el jugador que le puede dar descanso a Pedri, o no juega porque no hubiese jugado tampoco Arda Güler. Yo creo que es que el problema es que Pablo Torre no tiene ese nivel. No da el nivel. Yo creo que Arda Güler sí le hubiese dado minutos de descanso a Pedri, y en cambio Pablo Torre no es un jugador que no es jugador nivel Barça. Lo siento mucho, pero no es jugador nivel Barça. Yo creo que tiene, o sea, el Barcelona hoy, incluso para sustituir a Pedri, tiene otras alternativas muy por delante de Pablo Torre, y en cambio para mí con Arda Güler no hubiese habido overbooking. Para mí Arda Güler no sustituye a Gavi, no sustituye a Fermín, no sustituye a Olmo, para mí sustituye a Pedri o a De Jong, pero no a otros jugadores. No juega, no ocupa la misma demarcación. Y 100%, por rematar lo que estaba diciendo, de que el único jugador que yo creo que a día de hoy, y es, digamos, esa tripleta Bellingham, Arda Güler, Mbappé, la única que le puede complicar el clásico al Barcelona. Por supuesto, una tripleta que no debería de haberse podido dar en el próximo partido, porque hoy lo que tendríamos que estar hablando es de que Bellingham se pierde el clásico por una tarjeta roja directa en una entrada nuevamente criminal al tobillo de un jugador, en el que claramente, y por más que veamos las imágenes, no hay excusa para que le perdonen la tarjeta. No es una entrada con el pie a ras de hierba, es una entrada con el pie a ras de rodilla, entre rodilla y tobillo. Por suerte da un poco más abajo, porque al deslizar hace que la pierna vaya bajando y termine impactando a la altura del tobillo. Pero independientemente del resultado afortunado de no lesión del jugador del Celta,
Bellingham hoy tendría que estar pensando dónde iba a ver el próximo domingo el partido de su equipo contra el Barcelona. Sí. Yo pienso que la verdad es que para mí quizás no sea roja directa, bueno, no lo sé. Yo creo que por lo menos es digna de revisión de VAR. O sea, me parece que la verdad es que la altura es dura, la verdad, porque va directa al tobillo y va con los tacos. Pero sí que es verdad que no le da de lleno, yo creo, que eso es lo que le exime al jugador de la roja directa clarísima. Entonces, pues yo creo que por lo menos... Sí, ¿en una entrada frontal o en una entrada lateral? Es que no es lateral tampoco. Pero no lo es frontal, por lo tanto no va a la disputa del balón. Es una entrada lateral, lo único que te puedes encontrar, lateral o semilateral, lo único que te puedes encontrar es la pierna de tu rival. En una entrada frontal, pues bueno, puedes justificar que vas a la disputa del balón y que al final, pues oye, te has pasado de frenada y has dado donde no querías dar. Pero en una entrada lateral o semilateral, lo único que te vas a encontrar siempre a esa altura es o aire o lo que se ha encontrado, la pierna del jugador. Por lo tanto, para mí es indiscutible, es roja directa. Es roja clara, pero clara es que yo no sé, y es otra tarjeta roja más que perdonamos aquí, que perdonan al Real Madrid, en este caso a Bellingham, que yo no sé las que lleva ya perdonadas, que es que este chico yo no sé dónde va, pero vamos, pero como hemos estado hablando la semana pasada de Tchouaméni o de Camavinga también, es que para mí es roja clara, pero y además apoyándote en todos los precedentes de tarjetas rojas que hemos visto durante este año, y las que miran en el VAR a cámara lenta, que si se disputa, que si no se disputa el balón, o sea, nuevamente una entrada que esperaba llegar, porque al balón no me puedo imaginar que esperase llegar, y desde luego es que se ve todo, que va tarde, que va con la plancha, que no retira el pie, o sea, es que la intención es ir a cazar al jugador, y para mí la cartulina era roja, era nuevamente roja. Y entrar aquí en no, naranja, es que parece que cuando es Bellingham es naranja, pero cuando es Fermín es roja. Y todos tenemos que decir, sí, esta es roja, no, amigo. Es que la de Fermín era bastante menos roja que esta. Y aquí vemos otra vez tarjeta. Yo soy culé y digo lo que veo y lo que creo que veo. Para mí la de Fermín era roja y para mí esta es... ¿Por qué? ¿Por qué la de Fermín era roja? O sea, una entrada... Porque la de Fermín me pareció más alta, me pareció más roja. Toca balón. Lo primero que hace Fermín en esa entrada es tocar el balón. Ah, bueno, pero la cosa es la Actuada en una jugada de disputa de balón clara. Bien. De balón. Fermín entra de frente al balón, toca con la puntera y luego toca al jugador con los tacos. Y además, mientras retira las piernas. Y si eso es roja, ¿esto qué es? Para mí la de Fermín no era roja, porque para mí era amarilla, que es lo que le sacó el árbitro en directo. Recordemos que es que le llama el VAR. El árbitro lo ve y le saca amarilla. Y aquí es al revés. Aquí va el árbitro, le saca amarilla y el VAR no le llama. Vamos, por favor. A mí es donde me parece el error más grave. Que el VAR no le llame para revisarla. Y por lo menos que la vea un par de veces, más despacito, más lenta, y ya pite lo que considere. Bueno, y después de esto, ¿cuál consideráis, sí que ha dicho el capitán que Mbappé es el principal peligro del Real Madrid, tu Chigui en este caso, ¿qué crees que debe vigilar el Barça en el Clásico del domingo? Pues los balones largos. Yo creo que es el único arma que tiene así el Madrid. Fíjate que el último partido que hemos jugado contra ellos en Copa del Rey nos metieron 2 goles de balón parado. Eso os iba a decir, ¿esperáis otro partido como el de la Copa del Rey en el Clásico? Yo creo que no, ya te digo. Yo creo que sí que es verdad que el Madrid, encima fuera de casa, va a salir igual que salió en Copa del Rey, como un equipo inferior. Va a salir a intentar defender y a que no se le vaya el resultado muy amplio. Y tal cual, a intentar darle balones a Bellingham, o no sé si saldrá Ceballos o Modric o tal, y que filtre algún que otro balón a Mbappé y a Vinicius, y a correr a la espalda. Yo creo que es donde va a estar el partido. Capitán. Pensar que el Real Madrid en un partido contra el Barcelona va a salir a contener para no llevarse una derrota abultada es no conocer al Madrid. El Pues Madrid vivimos en Copa del Rey. Bueno, pero es la Copa del Rey. Es la Copa del Rey y
y a nosotros nos gusta mucho la Copa del Rey porque para eso somos el equipo más laureado de este país en Copas del Rey o Copas del Generalísimo, pero el Madrid se está jugando la Liga. Y chicos, mañana la guerra va a ser que que el Inter nos va a eliminar, pero a partir del martes por la noche empezará otra vez Real Madrid Televisión con todas sus polémicas arbitrales a condicionar el partido para que los jugadores salgan a darlo todo, a morir, a jugar, a hacer correr al Barcelona, a entrar en jugadas que van a ser polémicas y que donde no llegan los jugadores del Real Madrid, porque hoy, por desgracia de sus lesiones, no van a llegar, llegará el estamento arbitral con sus ayudas. Lo único que nos cabe es que las jugadas sean muy claras y el Barcelona resuelva el partido cuanto antes. Yo espero un partido a cara de perro con una polémica arbitral que se sembrará durante toda la semana y que, bueno, pues al final pues es posible que termine o con una victoria clara del Barcelona, que sería lo lógico, o como el Rosario de la Aurora, y a partir de ahí el marcador puede decantarse a cualquiera de los dos sitios. Bueno, pues como última pregunta y pregunta express antes de despedir el podcast de hoy, claro y directo, ¿creéis que si el Barça se lleva el Clásico, la Liga está sentenciada, Chigri? Yo creo que sí, la verdad. Creo que sí, porque sí que es verdad que al Barça le queda, creo que después le quedaría Español fuera, Villarreal en casa y Athletic Club de Bilbao fuera. Son partidos difíciles, sobre todo el Villarreal y el Athletic Club, pero me extrañaría mucho que de esos 3 partidos mínimo el Barça no sacase 2 victorias y ya tendría la Liga ganada, la verdad. Yo creo que sí, que si el Barça gana el Clásico, la Liga está sentenciada. ¿Capitán? 200%. Si el Barcelona gana el Clásico, al día siguiente Ancelotti está ya firmando con Brasil, que le había pedido adelantar su incorporación al equipo. Y si empatan el partido, 100%, antes había dicho 200, 100% la Liga es para el Barcelona. Ancelotti termina la temporada, pero el Madrid no consigue la Liga. Bueno, ahora, pues, que no pierda el partido el Barcelona, que no acabe con una victoria del Real Madrid, porque entonces la cosa cambia radical. Y en ese caso no quiero precipitarme, no quiero hacer una predicción. Me quedo solo en la predicción de qué ocurrirá si el Barcelona empata o gana, que como he dicho, si empata 100% es la Liga del Barcelona y si gana 200% la Liga es del Barcelona. pues yo no lo tengo tan claro, pero sí que creo que será un golpe casi definitivo para la Liga. Pero bueno, esperemos que el Barça gane el partido del Clásico, pero antes tenemos el partido del martes, vuelta de semis de la Champions contra el Inter, que pasaremos a comentar la semana que viene. Así que el martes nos vemos en la previa del partido contra el Inter. Un saludo. Un abrazo, chicos. Un saludo a toda la familia culé. Hasta el martes. Un saludo.